Márcanos, su opinión es importante. Aquí sí te escuchamos. Llámanos al teléfono 232-2912, 232-2913 y 232-2914. Estamos de regreso. La semana pasada fue noticia y bastante grande la fuga de Joaquín Guzmán, alias El Chapo. Está con nosotros Víctor Gutiérrez, especialista en criminología, doctor en psicología, educación y criminología. 3 doctorados, mi estimado? No, con uno tengo. Con uno tienes. Bienvenido, gracias por acompañarnos. En clínica psicoanalítica. Gracias. Y en la temporada de elecciones lo tuvimos, hablando del perfil de cada uno de acuerdo a las fotos, etcétera. Y hoy, el tema que preparó, me parece, de todos, uno de los más interesantes. La fuga, personalidad y consecuencias de Joaquín Guzmán, alias El Chapo. Bueno, antes que nada, muchas gracias y buenos días a todo nuestro teleauditorio, nuestros radioescuchas. Y bueno, también la semana pasada ya decía, muchas gracias por seguir el canal de YouTube donde subimos los programas que tenemos desde hace ya 4 años, que venimos caminando con Grupo Radio Tele, y ya tenemos más de 100,000 personas que han visto los diferentes programas que tenemos. Hasta la cuenta de lunes eran 117,380 personas que han visto los distintos programas. Y bueno, hoy quiero empezar la reflexión que tenemos y el análisis del Chapo. A 300 años de que un día 22 de julio de 1685 a Chuchita la bolsearon. Chuchita se fue al mandado, era una señora de nombre Jesusa en el tiempo de la colonia, y de repente llega con sus patrones y dice que la robaron. Posteriormente se sabe que no, que la señora repartía el dinero que se le daba a la gente pobre, y entonces llegaba y decía que la habían asaltado. Entonces le dijo el patrón, porque llegó y dijo que no la habían asaltado, dice, no me digas que de nuevo te bolsearon. Entonces de ahí viene eso que parece inocente, que a Chuchita la bolsearon, o también, sí, Chucha y tus calzonzotes, ¿no? Entonces el día 11 de julio amanecimos con la historia que el penal, el Ceferezo número 1, anteriormente llamado Almoloya de Juárez, posteriormente cambiado el nombre a La Palma y por último al Altiplano, es un proyecto que nace con Carlos Salinas de Gortari en 1991. Previamente para esto se había ido a Francia, a Europa, en realidad varios países, a visitar varios centros de reclusión, el doctor Juan Pablo de Tavira y Noriega, y es el que trae el proyecto y es el director. Pero antes de comenzar eso, también vamos a hacer una numeralia penitenciaria. Hay un documento que agradezco a usted, licenciado Rafa, que posteó el día de ayer, donde se dan unas cifras que conocer cómo está el sistema nacional penitenciario. Llamamos que es un sistema… ¿Cuánto nos cuesta mantener un preso? Fue el artículo que subió ayer. Así es, pero primero vamos a hacer la aclaración que es un sistema porque son ceferezos, que son centros de reclusión social federales. Existen cárceles municipales, cárceles estatales. Entonces todo esto teje una cantidad exorbitante de la gente que se tiene que mantener. El documento del que dimos lectura el día de ayer se llama La transformación del sistema penitenciario federal, en el apartado de diagnóstico elaborado por el investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, Guillermo Cepeda Leucona. Él nos dice que en el sistema penitenciario federal se erogan aproximadamente 140 pesos diarios por interno. Esto es entre alimentos, medicinas, uniformes, energía eléctrica, combustibles, trabajos de mantenimiento, inmuebles y demás. Y llama la atención puesto que en la educación no se aplica la misma cantidad.
En la segunda diapositiva que ustedes están viendo en las pantallas para los amigos que nos siguen en la televisión en el canal 8 de Telecable 3 Play, se dice que el gasto por reo es mayor al que invierte la UNAM por cada alumno de bachillerato, pues la máxima casa de estudios gastó 115 pesos por día, por alumno por supuesto, es decir, 42,249 pesos anuales por cada estudiante, según su presupuesto del 2014. Quiero hacer una aclaración, ahorita hay un gran revuelo con esto de la desaparición del IEPO, con esto de la reforma educativa. En sí la reforma educativa sí es perversa, es una reforma administrativa, porque en educación especial, por ejemplo, por cada alumno de educación especial se invierte en $5, mientras tanto un alumno de educación regular se le invierte en $2. Como dicen que no son productivos la gente que tiene una discapacidad, ¿para qué le invierte el sistema $5 por alumno? Y mejor prefiere invertir $2 para educación regular, para que por lo menos aprieten botones. Bueno, ese es un breviario cultural. Siguiendo con el documento de Lucona, dice que el personal del sistema penitenciario federal representa el 8% del total de servidores públicos que laboran en los subsistemas de seguridad ciudadana y justicia penal. Hay 44,938 servidores públicos en el país, de los cuales 5,404, 12%, laboran en el sistema penitenciario federal. En la siguiente diapositiva, el Distrito Federal tiene 38,000 reos. En el Distrito Federal hay esa población. En el Estado de México hay 25,000. En Jalisco, 18,000, en Baja California, 16,000, por lo que son las entidades que concentran el mayor número de presos, según datos del órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad, ¿sí? Anteriormente, ¿por qué estoy empapado de los datos? Puesto que mi incursión en la Secretaría de Gobernación fue trabajar en la Subdirección de Estudios Técnicos Criminológicos al lado del doctor Carlos Tornero Díaz, uno de los grandes criminólogos del país y que hizo el perfil de Aburto. Posteriormente, el diplomado que yo había estudiado de Exclusión Social, Psicoanálisis, Encierro y Derecho me da la oportunidad de conocer al doctor Juan Pablo de Tavira y Noriega, que trajo el proyecto de Almoloya de Juárez y lo echa a andar. ¿Por qué doy este dato? Porque anteriormente era la Dirección de Prevención y Readaptación Social, con su dirección de ejecución de sentencias. Y también ahí dependía la subdirección, y yo trabajaba en lo que son las entidades federativas A y B. Las entidades federativas A tenía que ver con Almoloya de Juárez, donde verdaderamente conocíamos el sistema, cómo es impenetrable Almoloya de Juárez, pero voy a pasar más adelante a ese dato específico, por lo que yo me siento autorizado de qué tema estoy hablando, ¿no? Sí. Bueno, siguiendo con las cifras, se invierten 1,000 millones de pesos para la rehabilitación y construcción de estancias de baja, mediana y alta peligrosidad del Ceferezo de Huimanguillo, Tabasco. 2,000 millones de pesos más fueron etiquetados para la remodelación, adecuación, ampliación, amueblado y equipado del Ceferezo 8 Norponiente, donde se encuentran 447 reos, mientras que 851 millones de pesos fueron asignados para la construcción de los cuarteles para los elementos de la Policía Federal y custodios dentro de las instalaciones de los Centros Federales de Readaptación Social 2 Occidente, 3 Noroeste y 3 Noroeste y Noroeste. Ahora, hay un instituto que no se le ha dado el peso. Esa diapositiva que ustedes están viendo, que es de INCAPE, perdón, ¿qué es INCAPE? El INCAPE es el Instituto Nacional de Capacitación Penitenciaria. Este instituto tiene que ver con la reforma penitenciaria que se hizo en 1971, que fue publicada 10 días después, el 19 de mayo de 1971,
y tiene que ver en la forma en que el personal que está interno se le va a dar la liberación, preliberación o remersión parcial de la pena. Vamos ahora sí a entrar de lleno cómo se ha pervertido al sistema penitenciario. El primer referente que tenemos nosotros de un sistema de reclusión que estaba construido bajo lo que Jenner y Betham había hecho en su arquitectura del ojo que todo lo ve, es el Palacio Negro de Lecumberri, donde varias personas sufrieron, muchos se castigaban políticamente y tenían que ser internados en Lecumberri. Vamos a pasar, ustedes ven en la siguiente diapositiva cómo es la estructura del panóptico, en esta forma de una torre central y todos los edificios que convergen hacia el centro. En la siguiente diapositiva vamos a ver de las escapatorias más emblemáticas que existen. Una de ellas es la escapatoria que tiene de San Juan de Ulúa, allá en Veracruz, Jesús Arriaga, alias Chucho el Roto. Se decía que de esa cárcel nadie escapaba, precisamente por estar rodeada de mar. Sin embargo, él logra evadirse. Es un recluso que tenía la simpatía y el aprecio de la gente porque decía que robaba a los ricos para darle a los pobres. Ese era Chucho el Roto. Chucho el Roto. Él estuvo en San Juan de Ulúa. Así es. En Veracruz. En Veracruz. La siguiente diapositiva, estamos hablando de David Kaplan, quien cumplía una sentencia de 28 años en el penal varonil de Santa Marta, Acatitla. El 18 de agosto de 1971 se escapó en un helicóptero. Pintan el helicóptero del color del departamento del Distrito Federal. Baja el helicóptero a los patios de Santa Marta, Acatitla, allá por Ixtapalapa, y se fuga volando, literalmente. Posteriormente tenemos otra diapositiva al emblemático Alberto Sicilia Falcón. Vamos a decir que es el primero que empieza con lo que es el narcotráfico en México. Sí, obviamente capo de la droga. Es el capo de la droga porque él era italiano. Allá por los 70s. Entonces, exacto, se trae toda la estructura italiana de la Cosa Nostra, pues de la Camorra, toda esta cuestión del Capi di Tutti, ¿no? Entonces, él operó en México, estuvo recluido en 1975 y el 26 de abril de 1976 se fugó por un túnel de más de 40 metros de largo. Un mes después de su fuga fue recapturado. Se dice que él tuvo amoríos con Irma Serrano y a él finalmente lo trasladaron al penal de La Palma y salió en 1999. Vamos a hablar de otro asesino muy temido. Estamos hablando de Alfredo Ríos Galeana. Él era él tenía una formación militar, fue de los secuestradores más perversos que han existido en la historia. Es un ex militar de la Brigada de Fusileros Paracaidistas y ex policía del Batallón de Radiopatrullas del Estado de México, el Barapén, que desaparece en 1985. Desapareciendo empieza a formarle cédulas de secuestro y en 1993 se fugó del Cerezo. 83, del Cerezo de Hidalgo, donde estuvo unos meses, fue recapturado y llevado al penal varonil de Santa Marta, Acatitla, y posteriormente, el 22 de noviembre de 1986, también se fuga. En 2005 fue detenido en los Estados Unidos y trasladado al Ceferezo. Recordemos que él, cuando lo llevaban, mentaba la madre a medio mundo. Cuando llega al penal de Almoloya de Juárez, se le bajaron al señor los humos, pero de inmediato. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo tratar a alguien que ahorita voy para allá, mienta madres a todo el mundo, a periodistas, a policías, que se resiste? Ahorita voy para allá. Impresionante. Exacto, ahorita voy para allá, estoy haciendo como esta. Vamos al último que voy a analizar en este momento, que es Alfredo Cervantes Ramírez, el Sansonay. ¿Qué pasó con nos falta el Caletri, ¿no?
perdón, Caletri. Sí, nos falta Nicolás Andrés Caletri López. Caletri es el que va mentando la madre a medio mundo. Es correcto. Sí. Y en la fotografía lo vemos riendo, lo lleva la policía de espaldas, va riendo. Es un cinicazo de aquellos. Recordemos que se va riendo y a todo mundo, a los periodistas, y los amenaza. Tal por cual y quién sabe qué. Bueno, él se llama Nicolás Andrés Caletri López. Junto con Ríos Galeana poseen el récord de fugas de distintos penales. En enero de 1992 se escapó de Santa Marta a Catitla. 8 meses después fue detenido de nuevo, pero el 30 de diciembre del 95 se fugó del reclusorio preventivo Varonil Oriente, posteriormente detenido. Él se sale por la ventanilla de práctica. Llegan un grupo de ellos, él está en la ventanilla, cuando se hacen las declaraciones, rafaguean el cristal, avienta el cristal y se fuga por esa ventanilla de práctica. Obviamente ya... Que en el de Ríos Galeana aventaron granadas también en la misma ventanilla de prácticas. También, y se fuga por las Facilito, esto del reclusorio Varonil Oriente. Luego lo detienen y lo condenan a 28 años de prisión. Sí, en el 2010 fue recapturado y lo ingresan al Ceferezo 1, conocido como... No, pero en 98 también se fugó. Así es, hasta que ya definitivamente... Y lo capturaron en Oaxaca en 2010 y sigue preso en el Ceferezo ahorita. Pero no tarden también salirse de ahí, hombre. No, él definitivamente ya... Ahí es el que decimos que se le bajó, pero vamos a decir por qué se le bajaron los humos, como se dice. Vámonos ahora sí al último de este recuento, que es Alfredo Cervantes Ramírez. ¿Por qué le dicen el Samsonite? Porque él se pone a dieta hasta que logra pesar más o menos 50 kilos y en la visita conyugal llevan un maletín y se mete, ahí tenemos la fotografía en la reconstrucción. Lo saca su esposa. Lo saca su esposa, que se mete este maletín acomodado perfectamente y se fuga. Pero una preguntita, ¿por qué existen fotografías? Sí, porque se hace una reconstrucción. Pero él se fuga. Sí, él se fuga en el 98 y lo capturan nuevamente en el 2004. Entonces se hace una reconstrucción de hechos, ahí tienen a la esposa de él y ahí lo tienen cómo se metió al maletín. Un maletín de esta marca Samsonite. Alfredo Cervantes, él es el Samsonite. Ok, pasamos a la siguiente diapositiva. Uno de los grandes criminólogos, el mejor criminólogo a nivel mundial, afortunadamente es mexicano. Estamos hablando del doctor Cuarón. Sí. Y uno que se adecúa a estudiar lo que es la victimología, que es una parte de la criminología, es Luis Rodríguez Manzanera. Posteriormente vendrá Antonio Sánchez Galindo, uno de los grandes penitenciaristas. No existe otra gente mejor y son mexicanos. En base a lo que aprenden de estos grandes criminólogos, el doctor Carlos Tornero Díaz y Juan Pablo de Tavira y Noriega, toman cuenta de la historia y entonces, en 1991 que se inaugura el penal de Almoloya de Juárez o el Ceferezo 1. Hoy conocido como el penal del Altiplano. Del Altiplano, de donde se fugó el Chapo Guzmán. Lo que sucede que por estas experiencias... El penal yo lo conozco porque nos lleva el doctor Juan Pablo de Tavira, somos contados, no más de 18 personas que conocemos las entrañas, y entonces nadie puede bajar con helicópteros, ninguna nave, porque tiene dispositivos que inmediatamente las naves chocarían porque tiene una especie de tirantes. Nadie puede escapar por las ventanillas de prácticas o donde llegan los jueces, aprendiendo lo que se había dado con Caletri y lo que se había dado también con Ríos Galeana. Nadie puede entrar con ninguna cuestión metálica, ni siquiera pistoles. Las revisiones son exageradamente... Hay cámaras que... Nos queda claro que tuvo que salir con ayuda de adentro. Hay cámaras que ven a kilómetros desde donde inicia la carretera federal, donde están las casetas de Toluca. Sí, que es el camino para de entrar la al camino Toluca. de Almoloya de Juárez. No es un camino de fácil acceso, hay retenes a lo largo, pero hay cámaras que ya están detectando vehículos que vienen a varios kilómetros. Yo estoy hablando... que este penal yo lo conocí en 1992, a un año de su creación.
Entonces, si en ese tiempo existían esos dispositivos, es imposible. Por ejemplo, usted entra al Almoloya de Juárez e inmediatamente usted pierde la noción del tiempo porque está construido en una especie de laberinto. Usted pasa más o menos como 12 diamantes. Ajá. ¿Cuál es el diamante? Son una especie de casetas internas en el que se abre una puerta, lo revisan y no se puede abrir otra puerta hasta que se cierra la primera. Para pasar al área de internos pasa más o menos entre 9 y 12 filtros. Pero empezando por estos sellos transparentes que le ponen, que no puede meter ninguna parte metálica. La construcción de los muros o el hormigón del que se hizo es antisonidos, porque los reclusos inventan criptografías, es decir, lenguajes propios que solamente entienden. Por ejemplo, ellos pueden hacer esto y puede decir que ese sonido implica que viene una revisión importante. No se puede reproducir el sonido, por eso todo eso lo aprende Juan Pablo de Tavira, para que no pueda bajar nadie, porque no puedan hacer túneles, porque se ponen sensores. Esto de que él cavó un túnel, eso es prácticamente imposible, aunque hayan apagado los dispositivos. Los muros son de 2 metros de ancho y con una profundidad extraordinaria. Entonces, vamos a pasar rápidamente cómo está el ceferezo ahí para que lo vean ustedes, porque me interesa llegar dónde se pervirtió el cerezo de Almoloya de Juárez. Vámonos, por favor, hasta la diapositiva donde está, por favor, el Chapo Guzmán. El Chapo Guzmán es detenido el 11 de junio de 1993 y fue llevado directamente al ceferezo 1. Ustedes están viendo ahí la fotografía. Cuando llega. Cuando él llega es detenido y recluido en el ceferezo número 1, Almoloya de Juárez. Hoy conocido como el Altiplano. Así es. Luego, la persona que está en el círculo, ¿sí? ¿Quién es Juan Pablo de Tavira y Noriega. Ya. Él era una persona tan vertical, tan honrada, lo mejor que hemos tenido, y precisamente por la forma tan ruda de que la gente que ingresaba al penal de Almoloya de Juárez, como él lo dijo en su último libro, Un paso hacia el infierno, el penal de Almoloya de Juárez estaba destinado para que la gente que saliera iba a salir por los pies por delante. Voy a hacer un poco la lectura, una epígrafe que hace Jesús Lemus en el libro Los Malditos, y que hay varias páginas en que se refiere sobre el Chapo Guzmán, pero él introduce su libro diciéndonos, dice: hasta el día en que me absolvieron de todo cargo, fui tratado bajo el código de los que son malditos en esta cárcel, en donde se guardan a los delincuentes más peligrosos de todo el país. Él está hablando de Puente Grande, que está en Jalisco, que es el ceferezo número 2. Dice: como reo de alta peligrosidad, así fui catalogado por decisión política. Recordemos que él era un periodista que le hacía ruido al sistema. El juzgador consideró pertinente colocarme el nombre de maldito y ordenó para mi persona la reeducación. Esto es así actúa la reeducación en los ceferezos. ¿En qué consiste? En lograr por todos los medios el quebrantamiento de la voluntad, la dignidad y la esperanza, utilizando como herramientas la humillación, la vejación y los golpes. Entonces entra el Chapo Guzmán a Almoloya de Juárez, pero el día 22 de noviembre de 1995, habiendo terminado su periodo como director Juan Pablo de Tavira y Noriega y haberlo nombrado el director de la Policía Judicial Federal, lo trasladan a Puente Grande. En Guadalajara, Jalisco. Lo trasladan de esta máxima seguridad donde no se corrompía nada, lo mandan a Puente Grande, donde ya sabemos que él se fuga el 19 de enero de 2001, porque Puente Grande es un ceferezo donde se empezó a pervertir todo. Bueno, para terminar, vamos a ver la diapositiva donde está el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Ramón Martínez Huerta. Que de Puente Grande se fuga en el carrito de la lavandería. Pero es una mentira, porque nos los desmienten Los Malditos, de este libro de Jesús Lemus, porque él sale disfrazado como agente de la Policía Federal. Hay algo que tendríamos que leer de aquí, pero me interesa quedarnos en esa diapositiva, que la deje tantito, por favor, Viris, y le agradezco el apoyo que siempre nos brinda. Recuerden que este titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Ramón Martínez Huerta, le avientan un misil
y cae su helicóptero, ¿recuerdan ustedes? Sí. En el doctor Juan Pablo de Tavira y Noriega, Carlos Tornero Díaz, que con él trabajé en la Subdirección de Estudios Criminológicos, una persona incorruptible, sabiendo de todo el sistema penitenciario, lo nombran precisamente el director de los eferesos de máxima seguridad de 2002 a 2005, pero es en el 2001, detienen al hermano de Joaquín Guzmán Loera, Arturo Guzmán Loera el Pollo. Y bueno, pues para terminar, quiere decir que a él lo internan en Almoloya de Juárez y lo matan porque meten un arma a Almoloya de Juárez o al altiplano en un retrete del baño, él saca la pistola y la ventanilla pero a final de cuentas, lo que estamos resumiendo es que se volvió corruptible ese penal de máxima seguridad. A partir de ese momento. 2001. Entonces... No, 2001, perdón. ¿2001? No, en 2002. 2004 es cuando asesinan al hermano de Joaquín Loera por José Ramírez Villanueva, pero el doctor Juan Pablo de Tavira señala que el penal de Almoloya de Juárez se pervirtió y que está el narco y que los custodios participan ya del crimen organizado, pues y ya hacen renunciar al doctor Carlos Tornero Díaz, y a partir de ese momento empezó la corrupción de Almoloya de Juárez. Y ahí tenemos la Acaba de consecuencia, salir la revista fuga de Proceso, y todo lo que estoy diciendo lo pueden ratificar. Esto yo lo tenía desde antes de que saliera Proceso. Cosa que te Entonces ya en agradecemos. el programa se ha visto, yo en la tarde pues voy a tratar... Hoy en tu programa, ¿de qué hablarás? Pues es que aquí no La fuga del Chapo. nunca hacemos... Nunca alcanzamos y nada. eso que te llevaste media hora, imagínate, además te toma más tiempo. Ya nos vamos a una pausa. De regreso, yo agradezco a Víctor Gutiérrez, como siempre. No nos alcanza el tiempo. Tenemos que seguir en su programa a las 5 de la tarde con Sin Comentario, un comentario pensado. De regreso a la pausa, Nacho Mendoza nos habla también de política y demás cosas. Márcanos, su opinión es importante. Aquí sí te escuchamos. Llámanos al teléfono 232-2912, 232-2913 y 232-2914.